La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Tenerife es la mayor y la más codiciada de las Islas Canarias. La isla, conquistada con grandes esfuerzos por la Corona de Castilla a finales del siglo XV tras una serie de campañas dirigidas por el adelantado Alonso Fernández de Lugo, se convirtió pronto en un lugar de paso necesario en el comercio atlántico. Las flotas de Indias paraban en Canarias de camino a América y casi siempre hacían escala en Tenerife, que gozaba de buenos puertos naturales y en su interior se encontraba San Cristóbal de la Laguna, capital y ciudad principal del archipiélago, situada en altura y a cierta distancia de la costa para evitar ataques desde el mar. Las Canarias, como ya vimos en una contrahistoria de hace un par de años, fueron desde el principio objetivo predilecto de corsarios británicos, holandeses y franceses que merodeaban por el océano cercano al archipiélago tratando de capturar la flota del tesoro que regresaba de América cargada de oro y plata. Estos piratas a menudo se dejaban caer por las costas canarias con intención de saquear todo lo que encontrasen a su paso. Las Canarias estaban bien defendidas por los propios canarios, que combatieron con gran valentía y arrojo los ataques piratas. Pero estas expediciones no tenían ni la intención ni la capacidad de arrebatar el archipiélago a la corona española. Para eso hacía falta algo más. Había que tomárselo muy en serio y organizar el asalto con gran cuidado. A eso mismo se afanó el Reino Unido entre los siglos XVII y XVIII. Las Canarias, y más concretamente Tenerife, les interesaban mucho por su ubicación geográfica y por la riqueza que ofrecían las Islas Grandes. El primero de estos asaltos fue el del almirante Robert Blake en el año 1657, que quiso capturar la flota de Indias que había buscado abrigo en Santa Cruz de Tenerife. El inglés consiguió hundir los navíos españoles, pero ya se había descargado la plata proveniente de América, por lo que tuvo que volver con las manos vacías a Inglaterra. Medio siglo más tarde, en 1706, durante la Guerra de Sucesión Española, 13 navíos al mando de John Jennings se dirigieron a Tenerife con intención de hacerse con ella. Trataron de desembarcar, pero las baterías costeras dispararon, por lo que se vieron obligados a cambiar de táctica. Informaron a los tinerfeños de que Felipe de Anjou había perdido la guerra en la península y que, por lo tanto, debían jurar lealtad al archiduque Carlos de Habsburgo. El corregidor de Tenerife, José de Ayala, se negó, enviando un mensaje a Jennings que decía que si Felipe, nuestro rey, lo hubiera perdido todo en la península, estas islas le seguirían siendo fieles. Jennings, cuya escuadra era de pequeño tamaño, decidió no volver a intentarlo y regresó a Europa. El asalto final sobre Tenerife se produjo un siglo más tarde, en julio de 1797, el día de Santiago exactamente. Aprovechando el bloqueo que la Armada británica había impuesto a las costas peninsulares, el almirante Horatio Nelson navegó hasta Tenerife para apoderarse de la isla al mando de una gran flota. Al ser avistada por las defensas costeras, el general Antonio Gutiérrez de Otero organizó la defensa de la isla. Los ingleses desembarcaron en Santa Cruz, pero fueron rechazados tras un heroico combate por las calles de la ciudad. El propio Nelson perdió el brazo derecho cuando se abría camino en una barca de desembarco para dirigir las operaciones. El fracaso inglés fue absoluto. Tras perder un barco y a centenares de hombres, tuvieron que rendirse y volver por donde habían venido. Desde entonces, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife se precia de haber derrotado 3 veces a Inglaterra. Por eso en su escudo, junto a la Cruz de Santiago, figuran 3 cabezas de león en recuerdo de los 3 almirantes británicos, Blake, Jennings y Nelson, que intentaron en balde conquistar la ciudad. Pues bien, para hablar sobre estos 3 asaltos, nos acompaña hoy en la contrahistoria un viejo amigo del programa, Carlos Pérez Simancas, que es canario y que conoce bien estas 3 historias. Tengo al otro lado de la línea del teléfono, que no es propiamente teléfono porque estamos teniendo una conversación, vamos a tener una conversación, hemos hablado ya un poquito antes de hacer el programa, a través de Internet, concretamente de Google Meet, que es la primera vez que utilizo la aplicación para hacer una contrahistoria, pero según parece, y he podido comprobar, pues se oye bastante bien. Pues bien, tengo al otro lado del Google Meet
A Carlos le conocéis perfectamente, ya os lo he anticipado en la introducción, que estaba hoy con nosotros. Es Carlos Pérez Simancas, me refiero, por si no habéis escuchado la introducción, que ya lo dudo. Carlos es canario. Carlos es de La Gomera, aunque pasa buena parte de su vida en Tenerife. La Gomera y Tenerife son dos islas que están muy cercanas, que tienen muchos vínculos desde el punto de vista cultural y humano. Y Carlos pues está saltando entre una y otra isla, ¿no? Lo que no sé es ahora mismo dónde está. El otro día cuando me llamó estaba en Tenerife, pero vamos, ahora puede estar en cualquiera de las dos islas. Muy buenas, Carlos, sácanos de dudas. ¿Dónde estás? Yo me encuentro ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife. O sea, que estás en la ciudad de la que vamos a hablar ahora. Exactamente, y muy cerquita de donde sucedieron pues todos los sucesos que vamos a narrar ahora. Y un saludo a todos los contraescuchas. Vamos, solo faltaba. Los contraescuchas te conocen bien, especialmente los que siguen el canal de YouTube porque te han visto varias veces presentándonos pues las maravillas que tienen aquellas islas, concretamente la de La Gomera y la de Tenerife. Bien, el programa de hoy que vamos a hacer de tema canario no es el primero, no será el último que hagamos. Las Canarias, aparte de un paraíso térmico y climático, tienen una historia interesantísima. Las Canarias entraron tarde en la historia, entraron en el siglo XV, pero entraron con muchas ganas, porque por el lugar geográfico donde Dios las puso, en mitad del océano Atlántico, a medio camino entre tres continentes realmente, Europa, África y América, eso prometía mucho ya a finales del siglo XV y efectivamente lo que promete mucho suele entregar. En el caso de las Canarias se convirtieron en lugar de paso de las flotas de Indias que iban camino de América y en muchos casos de las que volvían de América hasta Europa. Esas flotas iban siempre cargadas de mercaderías, tanto las que salían de España con dirección a América como sobre todo las que volvían de América que venían cargadas de oro y plata. Eso dio lugar a que apareciesen piratas por todos los lados, tuviese aquello infestado de piratas durante siglos, y esto lo vimos con Carlos hace ya tiempo, hace 1 año y medio, en mayo de 2021, si mal no recuerdo, y dedicamos un programa a que era el complemento perfecto al que hice de Piratas del Caribe. Bueno, pues hicimos uno de Piratas en Canarias. Las Islas Canarias son famosas por muchas cosas, pero no curiosamente por la piratería, a pesar de que fueron objeto de los piratas tanto o más que las Islas del Caribe, aunque solo sea por la cantidad de mercancías que pasaban por allí por su cercanía a Europa. Bien, aparte de eso, como os comentaba en la introducción, aparte de los piratas, los canarios durante siglo y medio tuvieron, especialmente los tinerfeños, tuvieron que soportar cómo los ingleses, ya convertidos a partir del siglo XVIII en una potencia marítima de primer nivel, trataron de apoderarse de estas islas, concretamente de Tenerife, que era como el caramelo del archipiélago. Lo intentaron 3 veces y las 3 veces fracasaron. Y esa es la razón, como os comentaba hace un momento, de que el escudo de Santa Cruz de Tenerife tenga 3 cabezas de león, 3 cabezas de león de color negro, justo debajo de la Cruz de Santiago. Cualquier chicharrero, que es como llaman a los chicharreros, ¿quiénes son? ¿Los de Tenerife o los de Santa Cruz de Tenerife, Carlos? Los de Santa Cruz de Tenerife son bien. Los chicharreros. Vale, chicharrero y Chicharrero Santa Cruz. Es el gentilicio informal de los habitantes, de los naturales de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues los chicharreros se defendieron valientemente en las 3 ocasiones a lo largo de siglo y medio. El primero de los asedios de la ciudad, los intentos de tomarla, pues no fue propiamente en ningún caso un asedio, fue en 1657 y el último en 1797, perdón. Ya desde entonces los ingleses no volvieron a intentarlo porque sabían que Tenerife era poco menos que inexpugnable, vamos, que no había manera de conquistar aquella isla, que había costado mucho conquistar a los castellanos en el siglo XV. Fue la isla, pues probablemente la más difícil de todas, y veían que no, que habiendo ya tantos canarios dispuestos a defenderse, pues no lo iban a tener fácil ni mucho menos, habida cuenta de que luego la isla es muy montañosa. Bien, pues este tema me lo propuso Carlos hace un tiempo, hablar de estos tres asaltos británicos sobre la isla. Me dijo que eran muy interesantes. Yo conocía el del año 1797 porque es famosísimo, porque es la fiesta mayor de Santa Cruz de Tenerife. La Cruz de Santiago que lleva en su escudo se debe a que el asalto se produjo el 25 de julio y bueno, porque los chicharreros están muy orgullosos, como no podía ser de otra manera, de cómo repelieron esa flota, la de Nelson, y además le arrebataron un brazo. A Nelson la verdad es que España le salió carísimo en términos físicos y personales, porque en Tenerife le voló el brazo y en Trafalgar le voló directamente la vida. Bien, los chicharreros, aparte de esto, están muy
orgullosos de los otros dos sitios, o mejor dicho, de los otros dos asaltos que no fueron exitosos ninguno de los dos. Así que vamos a abordarlos desde el principio, vamos a empezar por el principio, que fue el primero de ellos, que fue el de Blake, el de Robert Blake, en el año 1657. Así que la primera pregunta que yo tendría para Carlos es, ¿por qué tenían esa obsesión los ingleses concretamente con Tenerife? Mira, si me dejas contestar una pregunta, un contraescucha que me hizo en YouTube, hubo una respuesta de las muchas, a las cuales agradezco a todas las personas que, pues, de manera cariñosa me felicitaron, pero había una que hablaba, cuando hablamos de Beatriz de Bobadilla, decía que era un tema como muy localista, ¿no? Como muy de Canarias, como muy de La Gomera, sin saber, y creo que a lo mejor nosotros, o yo en este caso, me equivoqué al no darle la grandiosidad que tenía ese personaje, que fue un personaje secundario dentro de la conquista de Canarias y el descubrimiento de América. Es verdad que estas tres historias que vamos a contar tienen un nexo en común, y era que los británicos anhelaban cortar, cercenar en dos partes lo que sería el comercio entre América y la península ibérica, donde perfectamente se encontraba en medio las Islas Canarias. Ese es el gran tema, o sea, la obsesión que obtenía Gran Bretaña, y además tú en algunas contrahistorias lo has comentado. Estamos hablando entre el enfrentamiento entre digamos, un imperio territorial, como lo era el español, contra un imperio naval que era el británico. Y los británicos, pues, astutamente, ¿qué piensan? Pues en un geobloqueo, ¿vale? En un gran geobloqueo que tenía, pues, digamos, controlar y sobre todo bloquear ciertas partes para que el comercio español se metiera en un embudo donde ellos pudieran prácticamente atacar, rapiñar o en algunas veces, pues, cobrar aranceles, que era la verdadera, digamos, la verdadera idea que tenían los británicos de las Canarias, prácticamente de crear como una especie de fielato, una aduana, donde los transportes entre continentes pues tuvieran que pasar por manos de ellos. Vamos, sabes que británicos y negocios siempre van ligados de la mano. Y siempre suelen ir ligados con bastante éxito, pero en este caso se quedaron con las ganas. El primero de los asaltos, como comentaba antes, fue en 1657, cuando Inglaterra aún no existía todavía, propiamente no se habían ni unificado con Escocia. Eso llegaría mucho más tarde, ya en el siglo XVIII. Pero la Inglaterra de Cromwell, que decide estar en guerra permanente consigo mismo y con todo el que le hiciese frente, una de las cosas que estaba especialmente obsesionado, ya venía de antes, no era cosa de mediados del siglo XVII, ya en el siglo XVI empiezan los ingleses a plantearse construir una pequeña fortuna naval, que al final terminó convirtiéndose en una gran fortuna naval, porque ya en el siglo XVIII se habían convertido en la principal potencia marítima del mundo, pero en 1657 todavía no lo eran. Eran un reino aún pequeño y además plagado de problemas, que acababan de cortar la cabeza al rey, a Carlos I, y habían instaurado, pues, la famosa República de Cromwell, que realmente fue una dictadura personal suya, como vimos en aquel programa que hice con Lorena Carrasco hace ya un tiempo. Bien, ¿por qué se lanzan en aquel momento contra Tenerife? Porque mandan a Blake, que por cierto era un marino muy diestro. Buena parte de la doctrina naval británica nace con él, nace a mediados del siglo XVII y nace en buena medida frente a las costas de Tenerife. Bien, mira, me voy a venir a 1978. En 1978, justo en la ciudad en la que yo estoy, Santa Cruz de Tenerife, justo aquí en el Palacio del Capitanía General, que se encuentra en la Plaza Weller, hubo una reunión del general Gutiérrez Mellado, que era vicepresidente del gobierno con Suárez y ministro de Defensa, en el que se reunió con todos los jefes de zona de España. En aquel momento todas las regiones militares, hubo aquí una reunión en el año 78 donde se especificaba que la defensa española iba simplemente para controlar un término que hoy por hoy se utiliza dentro del mundo militar, que es la zona BEC, Baleares, Estrecho, Canarias. Ese escudo, digamos, ese escudo protector no solo de España, sino también de Europa, ya había sido promulgado por Álvaro de Bazán. Si nosotros nos recordamos y vamos al segundo ataque, que es 1706, en Guerra de Sucesión, piensa, los británicos habían cogido Menorca,
habían invadido y apropiado de Gibraltar y le faltaba una pata de la mesa, que era las Canarias. La gran ambición de los británicos era que sabían que Canarias estaba en un punto estratégico, donde recepcionaban los productos que venían de América, pero sobre todo era el lugar donde se enviaba pues una de las mercancías más lucrosas durante siglos, que fue la esclavitud, los esclavos negros desde África. Los portugueses tenían Cabo Verde y algunos puertos en África, pero España nutría, por ejemplo, se necesitaba una media de unos 200.000 personas para atender las minas, tanto en México como en el Perú, y también para labores, por ejemplo, de la caña de azúcar, se necesitaban en torno a unos 200.000 personas. Entonces era un coteo constante desde Canarias, porque sí, mis queridos amigos, en Canarias se vendían esclavos, en Canarias se hacía trata de esclavos y era prácticamente común ver esclavos. El 10% de la población en Gran Canaria en el siglo XVII eran gente morisca y negra. Y de hecho llegaron a tener en el siglo XVIII pues una milicia formada por libertos negros, o sea que, vamos, que habían esclavos, o sea que no parece, esto no era una Arcadia feliz. Pues de aquí se enviaban. ¿Qué pasaba? Los británicos sabían perfectamente que Canarias era la esquina de 3 mundos diferentes, Europa, América, África, y querían controlar eso. Ya lo hemos hablado en alguna más ocasión, Fernando. Los reyes católicos dan un golpe de mano a Portugal cuando se quedan con las Canarias, cuando en el Tratado de Alcazaba, en 1478, se quedan y hacen que los portugueses se olviden de las Canarias. Pues con aquel momento ellos colocan en el centro del tablero, y no es Madeira, no es Azores, no es Cabo Verde, sino son las Canarias las que realmente van a controlar el tablero atlántico. Yo voy a dar un golpe de mano, Carlos, como se descuide el invierno, y también voy a tomar Canarias, a la que, bueno, en cuanto empiece a apretar, que ya ha empezado a apretar bien. Volviendo con el tema este de Blake, del año 1657, una de las cosas, cuando uno examina la documentación y estudia el asalto en sí mismo, que estuvo muy historiado, porque esto empezó de manera un tanto imprevista. En el mes de agosto de 1656 partió de Veracruz, en el Virreinato de Nueva España, lo que es actualmente México, partió la flota de Indias, concretamente la flota de Nueva España, que venía cargada especialmente de plata de Zacatecas. Paró en La Habana y de ahí los ingleses, que andaban también por el Caribe, la vieron salir y dieron noticia, cruzaron el Atlántico, entiendo que con un bergantín a toda prisa, para dar noticia a Blake, que estaba al otro lado. Y los españoles, para evitar ser apresados por los ingleses a la entrada del Guadalquivir y acerca del estrecho, lo que hicieron fue buscar abrigo en Santa Cruz de Tenerife. Tenerife es una isla volcánica bastante grande, es la mayor de todas las Canarias, y tiene un montón de puertos naturales al abrigo de esos volcanes, de esas montañas, y buscaron allí porque pensaron, con buen criterio, que iban a estar mejor defendidos. La flota valía muchísimo, traía muchísima plata, todavía en la década de 1650 la cantidad de plata que llega a la península es considerable, un siglo más tarde ya no sería tan importante, pero en aquel momento, y más habida cuenta de los problemas en los que estaba metido el rey de España, Felipe IV, en aquel entonces, había tenido problemas con internos muchísimos, había hecho la guerra de los 30 años completa, Portugal se le había separado en 1640, vamos, que andaba muy necesitado de esa misma plata, no podían permitirse el lujo de perderla, y además habían perdido ya una flota de Indias, el pirata holandés llamado Pitt Hein se la había quitado, ¿no? Se la había arrebatado y no podían permitirse el lujo de perder otra. Blake lo que se dirige no es tanto en principio a quedarse con Tenerife, sino a apresar la flota. Exactamente. Además, este ataque de 1657 va a ser, yo creo que lo que va a cambiar la estrategia británica contra los españoles. Hasta ese momento, nosotros cuando en el primer episodio yo creo que de esta serie, en Piratas de Canarias, sabíamos que en el triángulo Canarias, Cabo San Vicente y Azores, ahí se posicionaban flotas esperando a apresar algún barco que se despistara de la flota de India. Este ataque va a suponer pues ya la última incursión de mandar grandes flotas a apresar la flota de Indias, porque también, queridos amigos, lo explicamos la primera vez,
era muy difícil atacar a la flota de Indias, muy, muy difícil. Iba lo mejorcito de la Armada, iba gente muy preparada y vamos, recibían y repartían estopa, pero a diestro y siniestro. Y a partir de ahí es cuando los británicos van a hacer algo que es muy inteligente y que España, a España le fue imposible responder digamos, a esta nueva estrategia, simplemente porque no teníamos personas, no había gente. O sea, no, España era un país, fue un país muy despoblado frente al Reino Unido. Los británicos lo que hicieron fue partir primero el Atlántico en dos. Si nos damos cuenta y cogemos un mapa, por ejemplo, como el que tienes a tu espalda, Fernando, vemos que Terranova, empezamos a ver Terranova, las Bahamas, todo lo que son las Antillas menores en la salida digamos, entre una salida por lo que sería la costa caribeña de Colombia y Venezuela. Seguiríamos bajando, tenemos la isla de Santa Elena, Isla Asunción. Expulsaron a los británicos, a los holandeses de Sudáfrica, se quedan con las Malvinas y van prácticamente hasta el Antártico. Ese rosario de islas en el medio lo que hizo fue partir en dos el Atlántico para proyectar, digamos, diferentes ataques a todos los puntos de la costa americana o costa africana, en lo que los británicos pues pusieran el objetivo. No hay que olvidar, por ejemplo, estamos en este año celebrando el 40 aniversario de la Guerra de las Malvinas, y la Guerra de las Malvinas prácticamente fue eso. Los británicos fueron bajando de isla en isla, cogiendo provisiones, hasta desde Santa Elena y desde otras islas poder atacar a las Islas Malvinas y recuperarlas. La segunda disposición que hacen los británicos, que en los ataques que hacen ya en el siglo XVIII, van a ser ataques muy concretos. Por ejemplo, el ataque a Cartagena de India solo tiene un objetivo: partir en dos Américas, colocarse en el medio de América y que, digamos, cortocircuitar lo que era todo el circuito o todo el comercio entre el Perú, o sea, entre el virreinato del Perú, luego el virreinato de Mar de la Plata, con el virreinato de Nueva España. Y en Canarias los ataques fueron directos para eso, para también cortocircuitar. Lo único que querían era que España, o sea, lo que era la península ibérica, perdiera control absoluto con América, y que América pues poco a poco se fuera desmoronando. El ataque de 1657 hace eso, que los ingleses, porque bueno, los ingleses hablan como que es una victoria, pero en Tenerife y en España se ve como en tabla. Si quieres narramos un poquito cómo fue el ataque. Sí, claro, de eso se trata. Yo sé que los ingleses hablan de esto como una gran victoria y tienen a Blake subido en un trono. Al igual que saben que lo de Nelson fue una derrota, que lo de Jennings podían decir que fue que se quedó en tablas, lo de Blake en el Reino Unido lo pintan como una gran victoria. Curiosamente, en España también se pinta como, si no una gran victoria, sí al menos una victoria. Y es curioso que haya dos visiones tan diametralmente opuestas de exactamente la misma batalla. Claro, ellos, digamos que la flota, ¿no? El Blake va detrás de la flota de Indias, como tú bien comentabas, y se refugian. Lo que en un momento dado hay una disposición en la que se cuenta con una especie de leyenda urbana, ¿no? Que gran parte de la flota se fue hacia la parte sur de Tenerife, hicieron como una especie de señuelo, y desde allí se desembarcó por Puerto Santiago, se desembarca y se llevó todo a través de mulas, pues cruzando lo que sería el camino de las Cañadas del Teide hasta la laguna, lo que sería imposible para los británicos poder pillar lo que iba a ser la mercancía. Blake viene detrás de la flota, llega hasta Santa Cruz de Tenerife, y Santa Cruz de Tenerife se encuentra en una disposición en la que los vientos alisios hacen que la navegación por vela sea mucho más fácil, porque le viene desde popa. Lo que sí hizo Blake era lo que van a hacer luego los demás ataques, que es acercarse a la costa e ir disparando, ¿vale? Ir disparando los barcos hacia diferentes posiciones para concentrar el fuego en diferentes barcos, mientras que otro pudieran desembarcar y pues crear todo tipo de pues digamos de ataques dentro para tener disperso a la guarnición.
Es verdad que los británicos pueden decir que eso es una victoria porque hubieron 300 muertos españoles. Los barcos se defendieron hasta el último hombre. Los barcos, digamos, ellos no saben o no cuentan que mientras los barcos estaban disparando, defendiéndose, habían otras personas descargando la mercancía y llevándola al puerto para enviarla urgentemente hacia San Cristóbal de la Laguna. Es verdad que los británicos apresan 8 naves a las cuales destruyen, y hay 3 barcos españoles más que se hunden luego ya por las averías enormes que le hizo el ataque, pero la cantidad, para que nos hagamos una cantidad, la cantidad que se llevaron ellos, pues fue, digamos, una verdadera fortuna, y fue por lo que Blake fue reconsiderado como un héroe allí, pero no cogió la gran cantidad. Fue tanto que el gobierno de Felipe IV, al ver que había un montón de artículos de contrabando, lo requisa y bueno, consiguió, era tanto el valor que los daños, los desastres económicos que pudo haber provocado el ataque de Blake fueron solventados enseguida. El quinto del rey se había salvado, pero fue eso, simplemente fue un ataque en el que iban directos a destruir la flota de India, a apresar los barcos digamos, de las mercancías que se iban hacia América, y el problema fue que, digamos, no cogieron parte, solo cogieron una parte, y aunque destruyeron toda la flota, es verdad que se salvó pues casi la mayor cantidad del botín. Una de las cosas de este ataque que se suelen ignorar es que entre América y España no solo circulaba plata, circulaban otro tipo de mercancías de todo tipo. El caso de esta flota llevaba una gran cantidad de cuero. El cuero era lo sigue siendo importante para hacer todo tipo de artículos, especialmente ropa, pero en aquel entonces era más importante aún. Bien, se llevaron los ingleses en aquel momento un cargamento entero de cuero. Apresaron 2 buques, uno llevaba vajillas y el otro llevaba cuero. Bien, lo llevaron a Inglaterra y aquello ya daba más que por pagada la expedición de Blake. Pero lo que valía de la flota de Indias no era el cuero, ni era la vajilla, era la plata que había salido de las minas de Zacatecas o de las minas de Potosí. La plata valía mucho más, muchísimo más que el barco que la transportaba. De ahí que era tan interesante, porque con que atrapasen un solo barco ya estaba más que justificado el haberlo asaltado y todos los costes que ocasionase el asalto del barco. Pero esta vez los tinerfeños se encargaron con muy buen criterio. En este caso fue el gobernador de Canarias, que era Alonso Dávila, y el propio capitán de la flota, que era Diego de Hues, que vieron que había que poner a salvo cuanto antes la plata. La metieron dentro de la isla y claro, una isla como Tenerife ya era imposible seguirles, y ponerla a buen recaudo en San Cristóbal de la Laguna, que es una ciudad interior, está en altura, está creo que a 500 o 600 metros de altura, en un llano, no fácilmente accesible desde la costa, y en las costas tinerfeñas, hoy claro, imaginamos que el Tenerife del presente es como el del pasado, ¿no? O el del pasado es como el del presente, y no es así. Santa Cruz de Tenerife en aquel entonces era un pueblecito, tenía unos 1000 habitantes más o menos, con un par de torres y unas para vigilar y ver que nadie desembarcase allí, unos cuantos pescadores y no había más. Realmente la isla de Tenerife vivía en el interior. Aparte, a ver, cuando nosotros venimos a Canarias, cuando vengas para acá y nos vayamos a dar una vuelta por el sur de Tenerife, vamos a ver que todos los municipios aquí en Canarias, o sea, todas las cabezas de municipios se encuentran en medianías, lo que llamamos nosotros. Las medianías son lo que están entre los 600 metros y los 1000 metros, ¿no? Que son, digamos, una franja que tienen en las Islas Canarias, donde hay agua, muy buenas tierras de cultivo, y digamos que era el lugar habitacional después de la conquista. Primero porque te permitía eso, tener acceso a agua muy rápido, y las tierras eran mejores, y sobre todo evitabas ataques piratas o ataques desde el mar. Era el hecho ese de que por eso estaba en altura. Santa Cruz de Tenerife no era un barrio de la laguna, era un lugar de la laguna donde era un puerto, simplemente era un puerto real de abastecimiento, era el puerto principal que se coloca en Canarias para el abastecimiento de flota hacia América y hacia Europa. Y también la gran cantidad de mercancía que podía entrar en Canarias,
pues bueno, pues entraba por Garachico, pero este puerto también, digamos, hacía de auxiliar. Aquí habían, pues, aquí hay una calle que se llama la calle del Humo, que era una calle donde se encontraban entre los herreros y los carpinteros de Ribera. Cualquier barco que tuviera, pues bueno, abastecerse de agua, reparaciones, lo podían aquí hacer en Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, un capitán general ya en el siglo XVII se da cuenta de que Santa Cruz de Tenerife puede ser un problema, porque si es tomada por el mar, podría convertirse en una especie de Gibraltar, porque estaba muy aislada de cualquier otro núcleo poblacional. San Cristóbal de la Laguna quedaba muy lejos, y lo que sería todas las pueblecitos del Valle de Weimar quedaba todavía más lejos aún. Entonces aquello hace que este capitán general muy acertadamente convierta el puerto en una plaza, en un muro protector con varias baterías de defensa que van incrementándose durante este siglo hasta prácticamente principios del siglo XVIII. Bueno, y se termina con la destrucción a principios del siglo XX del castillo San Cristóbal, que se encuentra donde está hoy la actual Plaza de España, y que por eso da nombre a la calle principal, digamos, comercial de Santa Cruz, la calle del Castillo, porque era la que llevaba al castillo San Cristóbal. Hoy están las ruinas, ¿no? Debajo de la plaza. Hicieron un trabajo estupendo que puedes bajar y ver lo que eran los cimientos del antiguo castillo. Claro, de aquella época queda el castillo de San Juan, el Castillo Negro, que se encuentra justo al lado del Auditorio de San Martín. Queda al lado, también justo enfrente de San Martín, las ruinas de la batería San Francisco, y queda pues el castillo de Paso Alto, que va a ser protagonista con el ataque de Nelson, y el castillo de San Andrés. Santa Cruz, lo que se hizo fue fortificarla para evitar que pudiera haber una especie de base enemiga dentro del territorio, porque ya digamos estaba muy aislada, y es cuando la Capitanía General pasa desde Santa Cristóbal de la Laguna a Santa Cruz de Tenerife, para desde Santa Cruz de Tenerife dirigir cualquier tipo de defensa, porque era el principal puerto de Santa Cruz de Tenerife. En eso tuvo mucho que ver el hecho de que Garachico, que está en el norte de la isla, el puerto de Garachico concretamente, la ciudad sigue existiendo, fuese destruido por una erupción volcánica. Es lo que le da a Santa Cruz de Tenerife la condición de puerto principal. Sí, aparte en el año 1706, que es cuando el ataque de Jennings. El factor de cambiar el puerto, en el norte habían dos puertos, estaba el puerto de Garachico y el puerto de la Orotava, que hoy es el actual puerto de la Cruz. De ahí que en el escudo heráldico haya una llave, porque significaba la puerta de Tenerife. El problema es que cuando los barcos van aumentando de tamaño, y se va, las especificaciones para el aprovisionamiento se van siendo cada vez mayores. Entonces hay que buscar un lugar adecuado, y es cuando se elige Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife ya era un puerto natural, era un puerto que se encontraba, no era un puerto tan comercial como Garachico, el puerto de la Cruz, donde entraban y salían mercancías, donde toda la navegación de cabotaje de las islas recalaban allí, o incluso en Taganana, al norte de Santa Cruz, en el norte de Tenerife, pues llegaban allí también mercancías. Santa Cruz de Tenerife estaba destinado, digamos, a reparaciones de barcos y al abastecimiento de barcos que iban a hacer grandes travesías. Lo que luego, pues primero por la destrucción de Garachico, y sobre todo porque el puerto el puerto de la Cruz se queda muy pequeño para toda la demanda marítima que estaba teniendo Canarias, pues se pasa a Santa Cruz de Tenerife, donde se vuelve a rearmar, y ahí se concentra, pues se llegan a concentrar 1.700 hombres. El asalto de Blake, a pesar de que los historiadores británicos han tratado de salvar la cara al propio Blake, al que tienen, por cierto, endiosado, especialmente en la Royal Navy, se saldó al final con la destrucción parcial de la flota, los barcos, propiamente dicho, y con la captura de parte de la carga. Pero ni pudo soñar Blake con internarse en la ciudad, ni mucho menos en la isla. Es decir, fue un asalto medianamente afortunado, porque consiguió algo, al menos pues hundió unos cuantos barcos y se hizo con un cargamento que luego pudieron
pudieron vender por ahí. Este asalto de Blake tiene algo de pirático en cierta medida. Es la antigua Inglaterra, la Inglaterra todavía pirata, la que se dedicaba pues a ir picando, pues un poco lo de Francis Drake, ¿no? Ir picando por donde pudiese en las costas españolas. Si podía saquear un puerto, pues lo saqueaban, pero evidentemente no tenían capacidad, no podían ir más allá, no podían internarse en el territorio, ni siquiera soñar todavía con apoderarse de una isla entera, y más una isla tan gigantesca como Tenerife. Tenerife, y a poco que uno vaya allí por primera vez, una de las cosas que se percibe si se llega por mar, pues más todavía, pero también si se llega por aire, es que es como un castillo. Y ejerce desde el punto de vista bélico lo mismo que un castillo. Un castillo es muy difícil apoderarse de él, pero una vez lo has hecho, también es muy difícil que te saquen de él. Esto lo entendieron bien los gobernadores de Canarias desde el primer día. Tenemos el castillo, nos costó mucho hacernos con él, porque arrebatárselo a los pobladores que había aquí, los guanches, fue una cosa dramática, la isla más difícil con diferencia. Bien, una vez de aquí no nos saca nadie. Y para esto tenemos no solo que establecer la capital lejos de la costa, cosa que hicieron. San Cristóbal de la Laguna se funda en el interior por razones estratégicas y también climáticas. La verdad es que San Cristóbal de la Laguna el suelo es mucho más fértil que junto a la costa, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, y los granjeros podían tener productividades más altas, tenían por lo menos acceso a agua, pero se sitúa toda la población en estas medianías de las que hablaba Carlos, y luego los puertos principales, especialmente el de Santa Cruz de Tenerife, se artilla, se le colocan todas las defensas posibles con la última tecnología de la época. No hay más que ver lo que queda. No queda ese castillo de Tenerife que, bueno, pues después la ciudad tuvo que crecer y se hizo una plaza encima, pero el Castillo Negro, que está al lado del auditorio, que se conserva en perfecto estado, nos permite hacernos una idea de cómo se tomaba la corona en serio la plaza. Era una cosa, para 1000 habitantes había casi más gente defendiendo la ciudad que viviendo en ella. Mira, hace poco tenía un desayuno con el general don Emilio Abad Ripoll, que fue general destacado de la OTAN en la antigua guerra de Yugoslavia. Fue el que, digamos, fue el comandante en jefe que retira las tropas de la OTAN desde de la antigua Yugoslavia. Y yo le preguntaba desde un punto de vista militar, le preguntaba, don Emilio, ¿por qué Santa Cruz de Tenerife, ¿no? ¿Por qué no Las Palmas de Gran Canaria? ¿Por qué no San Sebastián de la Gomera? ¿Por qué no Santa Cruz de la Palma? Que eran otras islas donde podían, pues perfectamente los británicos. Los ingleses iban a por la cabeza del león, o sea, simplemente porque Tenerife era la más grande, la más poblada, y Santa Cruz de Tenerife tenía ese concepto de estar aislada y de, en un momento de un desembarco, y entrar los británicos, prácticamente hubiera costado muchísimo sacarlos de aquí. Imaginemos, simplemente hagamos un imaginado que Nelson hubiera ganado y se hubieran establecido en Santa Cruz de Tenerife. En 1797, pues hoy te llamarías Charles, no te llamarías sí, Charles, Carlos, sí. Te llamarías Charles, como los gibraltareños, ¿no? Que se ponen nombres en inglés, una cosa así. Y hablarías inglés, y además, pues como los llanitos, ¿no? Hablarías inglés o hablarías español con palabras en inglés, como hacen los llanitos. Hubiera sido más o menos una cosa así. Aunque claro, tampoco es fácil de extrapolar, porque desde Tenerife sí se puede arremeter contra el resto del archipiélago. Vamos, que no hubiera tardado en caer La Gomera. De eso estoy convencido. Ni La Gomera ni las demás islas, simplemente porque hubieras todo el... Digamos, el gran punto comercial de las Canarias era Tenerife. De Tenerife se comunicaba con el resto de las islas. Entonces, simplemente cortando prácticamente y parando el motor, hubieran ido cayendo una tras de otra. Pero pensamos, 1797 ataque de Nelson, 1805 Trafalgar, 1808 guerra de la independencia, 1815 empiezan las guerras por la independencia en América, 1821 empiezan las guerras carlistas en España. ¿Cuándo se hubiera podido enviar una tropa para recuperar Tenerife? De ahí la importancia del ataque de Nelson, de ahí la importancia de la defensa que hizo Tenerife, para que haya gente que vaya lamentándose por las redes sociales de que ojalá hubiéramos sido ingleses. A esta gente le quería hacer una pregunta y que me la contestaran, ¿vale? Simplemente una pregunta. ¿Qué clase de colonia británica querían ser? Si son Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, aquí no hubiera quedado nadie. Nos hubieran limpiado a todos. ¿Qué quieren ser? Nigeria, la India,
porque eso Bueno, también quizá colonias británicas. Jamaica, una cosa así, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, ese es el tema. Nuestros antepasados no querían ser británicos. Sí, Si bueno, hubieran querido ni ser vuestros británicos, antepasados, ni los antepasados de los de Cartagena de Indias, porque fueron ellos los que defendieron la ciudad, ni los antepasados de los bonaerenses, ni los montevideanos. Siempre dicen, ¿cómo se defendía el Imperio Español? Pues se defendía no mandando tropas desde la península, pues no llegaban, pues estaba todo muy lejos, lo defendían los propios españoles del lugar, ¿no? Y si vas estudiando la historia de América te das dando cuenta que cuando atacaban La Habana eran los habaneros los que se defendían, si atacaban Veracruz, pues los veracruzanos, si atacaban Buenos Aires, por los bonaerenses, y si atacaban Tenerife, los tinerfeños, ¿no? Que no tenían ninguna intención de cambiar de soberano. El problema que se encontró Blake, que salió medio bien parado de aquello, se lo volvió a encontrar otro capitán inglés medio siglo más tarde, que este se llamaba John Jennings, y este aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid y se dejó caer por las Canarias en el año 1706, en plena guerra de sucesión española, cuando se peleaban por la corona Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV, que ya estaba proclamado rey, y el archiduque Carlos de Habsburgo. Bien, estaba España en plena guerra civil y aprovechó, pues eso, que las comunicaciones de principios del siglo XVIII tampoco eran especialmente fluidas, no existía el telégrafo, ni el fax, ni internet, ni el teléfono, ni nada de eso. Claro, en Tenerife no sabía muy bien qué estaba pasando en la península. Los ingleses y los holandeses además tenían medio bloqueado el tramo de mar que hay entre la península y las Canarias, y no les llegaban apenas noticias. Y Jennings lo que hizo fue llegar, primero intentó a ver si por las buenas conseguía desembarcar, y después intentó engañar a los tinerfeños, pero no se dejaron engañar. Estaba allí un un corregidor llamado José de Ayala, que no, le mandaron una carta, desembarcó un mensajero, y le dijo, oye, que es que ha ganado Carlos de Habsburgo, así que tenéis que prestar lealtad al archiduque Carlos, del cual nosotros somos aliados. Pero José de Ayala le respondió algo así como, nos da igual, es que aunque haya perdido todo, Felipe nos seguirá siendo nuestro rey, y estas islas le seguirán siendo fieles, a pesar de que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en la península. Podría haber sido que Jennings tuviese razón, que simplemente llegaba hasta Tenerife a informar que lo que había pasado en la península, pero yo creo que ya desconfiaban de los ingleses en aquel momento, ya venían avisados desde la historia de Blake. claro, no, y no eso, sino cuando, cuando venga, vamos a intentar ir a ver el semáforo de San Andrés, y que este San Andrés, que es un semáforo antiguo, en el que se comunicaba a través de unas velas y de unas banderas con el puerto. En el norte de Tenerife hay varios puntos de vigía, al igual que atalayas, al igual que los hubo en La Gomera, en La Palma, en Gran Canaria, bien, lugares, sitios, personas, las cuales eran pagadas digamos, por la corona, para otear el horizonte y vigilar en caso de que viniera cualquier ataque. ¿Qué pasa? Jennings empieza a acercarse a Canarias con bandera primero francesa. Una vez que ya está cerca, claro, unos vigías lo ven francés, el otro vigía lo ven ya con la bandera sueca. Y ya cuando se va entrando a Santa Cruz, ponen ya la bandera inglesa, la bandera británica en este momento, y ya es cuando ahí ya hay el corregidor, como bien dices tú, José Ayala Rojas, que la casa del corregidor se encuentra pues muy justo detrás del ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, y los Ayalas son una familia que proviene de La Gomera, provienen de la Gomera, o sea, digamos de una subrama de la Casa de los Herreras que hacen negocio y prosperan en Tenerife, igual que los Rojas, que por ejemplo, para aquellos que cuando van a Garachico tienen allí un palacio, los marqueses de la Quinta Roja vienen de esta gente de los Rojas. Bueno, pues este hombre que prácticamente ve que viene una flota enemiga, ni se preocupó, lo único que hizo fue llamar a todas las milicias y concentra a 4.000 hombres en Santa Cruz de Tenerife a esperar acontecimientos, y a los acontecimientos pues se hacen esperar. Jennings en un arrebato ataca Santa Cruz de Tenerife y se lleva, pues ahí se llevó una buena una buena tanda palo. Vamos, Jennings fue un carita, o sea, vino por aquí e intentó tomar las Canarias con un ardid, y sobre todo intentar pues negociar a las bravas
con Tenerife para que se sometiera al archiduque Carlos, pero al final lo que pasó fue que tuvo que salir con el rabo entre las piernas. Que, Es por decir, que cierto, no les salió lo que sí les había salido en Gibraltar. exactamente. Exactamente. Era parecido. Y por eso cuando yo hago alguna ruta estoy hablando sobre los ataques aquí por la avenida Anaga, lo que le comento es esto: Santa Cruz se hubiera convertido en un Gibraltar, o sea, en un enclave británico incrustado en Canarias, incrustado en la isla de Tenerife, a la cual hubiera sido muy difícil sacar a los británicos de aquí. O sea, los británicos sabemos que cuando toman un lugar no salen. Costó bastante en La Habana, y La Habana lo que hizo fue prácticamente las enfermedades tropicales que caían como moscas los británicos y tuvieron que abandonar. Aparte de que los cubanos le dieron para el pasaporte, pero es verdad que se hubieran aquí quedado y hubiera sido muy, muy difícil. Yo leí una vez que Wellington, cuando en la guerra de independencia, Wellington fue enviado digamos, a aportar tropas para la causa española dentro de la guerra de independencia, cuando navegaba y no se sabía muy bien si iba a tomar Mar de la Plata, el virreinato de Mar de la Plata, o venía hacia Canarias. En ese despiste, o sea, en ese momento en el que España pues estaba prácticamente colapsada, teníamos a dos reyes que eran dos joyitas en Fontainebleau, matándose y entregándole el reino de España a Napoleón, pues los británicos hubieran lanzado a Wellington, que era muy parecido a lo que quería hacer Jennings. Jennings quería tomar esto de manera pacífica, entrar y quedarse aquí y luego a ver quién lo sacaba. Sí, con la idea de, bueno, yo ya estoy, ya veremos en el Tratado de Paz, en Utrecht, pues estamos en Tenerife, casi mejor que nos lo quedamos, ¿no? Y a cambio reconocemos a Felipe de Anjou y a quien haga falta como rey de España, que es esencialmente lo que hicieron en Gibraltar. Pero bueno, en esta ocasión no les salió, no les había salido la primera, no les sale la segunda, se la envainan durante casi un siglo, hasta el año 1797. Aprovecharon una nueva guerra. España e Inglaterra habían estado en guerra buena parte del siglo XVIII, todo hay que decirlo, habían guerreado muchísimo en las Indias, se habían peleado en Cartagena de Indias y muy lejos, en la propia Habana en 1763, Cartagena de Indias fue en 1741, vamos, que llevaban la flota británica y la española dándose de palos o de cañonazos durante todo el siglo, y ya en 1797 vuelven a estar en guerra, esta vez por la torpeza inmensa de los gobernantes españoles que decidieron aliarse con Napoleón. Y entran de nuevo en guerra, se pelean, tienen una batalla en el Cabo San Vicente, la alianza hispano-francesa, y a partir de ahí ven que de nuevo tienen la oportunidad, y esta vez casi como una fruta madura, de hacerse con Tenerife. Y esta vez van a por todas, no es una expedición, una incursión menor como la de Jennings. Esta vez mandan a su mejor almirante, que era Horacio Nelson, con una flota en condiciones, creo que iban 4 navíos de línea, una cosa muy seria, vamos. No quiero ni imaginar lo que debía ser Santa Cruz de Tenerife en aquel entonces. Claro, nos imaginamos ahora. Uno llega a Santa Cruz, una ciudad inmensa, con rascacielos, con un puerto, pues un aeropuerto no, 2 aeropuertos tiene la isla. En fin, que no es eso, que la Santa Cruz de Tenerife no hay más que ver los planos. Era realmente pequeña. Ver cómo se aproximaban, pues qué sé yo, 4 navíos de línea, 4 fragatas y no sé cuántos barcos más, con Nelson al frente. A cualquiera, vamos, yo lo pienso y se me hace un nudo en la garganta. Se plantan ahí con la idea ya de ir por las malas, de desembarcar y de apoderarse de la ciudad, y si les tienen cuerda suficiente, subir hasta Santa Cruz de la Laguna y quedarse con la isla entera, aprovechando que en ese momento España está abiertamente en guerra con el Reino Unido. Ya existe para aquel entonces, ya se ha unificado con Escocia, pero esta vez, a pesar de que ponen toda la carne en el asador, no les sale bien, de hecho les sale fatal y se convierte pues casi en el emblema de la propia Santa Cruz de Tenerife. Lo tenemos en su escudo y los propios chicharreros sienten el 25 de julio lo que para el resto de españoles es el Día de Santiago, para los tinerfeños es el día en el que vencieron definitivamente a los ingleses. Y aparte, el nombre completo de Santa Cruz de Tenerife, cuando Santa Cruz se funda, el nombre es Santa Cruz de Santiago de Tenerife.
y cuando miramos el escudo, o sea, vamos a hacer que nuestros amigos, los contraescuchas, busquen el escudo Tenerife, ven que la cruz de Santiago atraviesa la cabeza, la tercera cabeza la atraviesa completamente, y es la cabeza de Nelson en aquel momento. Piensen, por un lado, 4 navíos, 4 fragatas, una balandra, una goleta, numerosas lanchas y 4.000 soldados, 4.000 infantes de marina británicos que se lanzan al asalto. Por el lado español, 1.700 milicianos entre marineros, habían también una dotación de un barco francés, de la Moutin, que la bandera, el estandarte, tú lo llegaste a ver aquí en el Museo Militar, y aquello se salda pues con 32 muertos y 40 heridos por parte española. Las milicias de Garachico, muy cerca donde yo vivo, están en la calle las milicias de Garachico, que están en honor a aquellos hombres que defendieron por ese lugar, defendieron el asalto de Nelson cuando pierde el brazo. Y por el lado británico, para que lo vean, hay 44 muertos en combate, 177 ahogados, porque la metralla que soltaron los cañones, ahí todavía se han encontrado restos de pipas de melocotón, carretes de hielo, bueno, metían de todo, la metralla era, digamos, era brutal. Pues aquellos barcos, aquellas lanchas de baja, muchas se hundieron con 177 ahogados, 5 desaparecidos, 123 heridos y 300 prisioneros que fueron entregados pues al segundo, a Bolt, y con una carta y sobre todo con la palabra expresa de Horatio Nelson de que ninguna flota británica volvería a intentar atacar a Santa Cruz de Tenerife, y bueno, pues se cumplió. Aquel ataque, a mí es un ataque que me gusta mucho narrarlo, ¿no? Narrarlo desde el punto de vista en la Plaza España, ¿no? Me voy colocando a la gente y voy colocando los barcos en la posición. Aquí hay una montaña que se llama la montaña de altura, que por las noches brilla en lo alto la cruz de Santiago, porque ahí se encontraba la batería de Santiago, pero se encuentra la cruz, el emblema de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Por esa playa, por la playa que está al lado, desembarcaron unos 200 infantes de marina, los cuales tenían que subir una montaña de unos 400 metros por una pendiente hacia arriba, y tenemos que imaginarlo, iban con 8 kilos de lana escocesa, 25 de julio en Santa Cruz de Tenerife, comiendo pescado salado y bebiendo vino. Cuando llegaron arriba, lo único que tuvieron que hacer era prácticamente rematarlo y darle un tiro a Gracia, porque los pobres, vamos, llegaron entre medios muertos y deshidratados. ¿Qué pasaba? Las tropas españolas habían ocupado aquella parte, y hay algunos estudios, unos estudios que se hicieron luego en los años 60 del siglo pasado por un militar que estuvo aquí destacado, porque la idea que se tenía, se tiene, es que desde la altura lo que querían era atacar el castillo de Paso Alto, que daba entrada a la playa de los Melones, donde se encuentra ahí el Club Náutico, y desde ahí atacar Santa Cruz de Tenerife por uno de los flancos. Pero también hay un estudio que se hizo para que lo que querían era cortar completamente la carretera de abastecimiento que venía desde los montes de Anaga hacia Santa Cruz de Tenerife, cortar el agua, el suministro de agua que iba por un acueducto, y cortar también pues ese ida y venida de mujeres, que por eso hay una estatua de las aguadoras, que eran las que subían arriba a la montaña de la altura para proveer a los soldados que defendieron arriba y repelieron el ataque, esta gente iba con un traje de lino, de algodón, bebían agua, comían frutitas frescas, estaban descansados, y a los otros con 8 kilos de lana subiendo por ahí para arriba, ¿no? Bueno, pues lo que querían era cercenar completamente y aislar y rendir incluso la plaza por hambre. Por lo tanto, tenían conocimientos de cómo se estaba dispuesta la Santa Cruz de Tenerife. El ataque fue todo digamos, fue un despropósito británico, y lo digo así porque se infravaloró prácticamente las defensas de Tenerife. Mira, yo creo, Fernando, que tú estarás de acuerdo conmigo que los servicios de información británicos de aquellas épocas eran bastante malos, porque la información que tenía, que prácticamente esto eran como
cuatro desgraciados a los cuales le habían dado un hacha y y un, y un asadón, Bueno, iban han a defender. sido, Carlos, bastante malos casi siempre, ¿eh? Ahí tenemos Galípoli, ahí tenemos cómo se rindieron en Singapur, en fin, que los británicos han ido haciendo cada papelón a lo largo de sus guerras. Lo que pasa es que como regularidad hay que reconocerles que han sido muy regulares. Y luego tienen otro tema importante, y es que este tipo de fracasos no se recrean con ellos, como hacemos los españoles, que con nuestros fracasos nos recreamos y nos dolemos continuamente. Pero vamos, siempre han tenido, quizá yo creo que es por esa tendencia de, especialmente del ejército británico, a sentirse lo mejor de lo mejor, especialmente desde el siglo XVIII, y probablemente pensaron que había malestar en Tenerife y pensaron que era fácil, que iba a ser una cuestión de desembarcar. ¿Cuántos son? 1000. Nosotros somos 4000. Es fácil. Llegamos con muchos barcos, desembarcamos, se van a asustar, subirán hacia arriba, les perseguiremos y ya está. Y cuando vean que no hay, no hay. Y luego, pues España está como está, no nos engañemos. La cosa acaba de ser la Revolución Francesa, ya hay liberales, en fin, vamos a aprovecharnos de todas las cosas buenas que han llegado con los nuevos tiempos. Y no, se equivocaron de medio a medio. También pensaron, yo creo, que Nelson era capaz de cualquier cosa, que su sola presencia bastaba. Le sucedió un poco lo mismo en Trafalgar. Era de estos, pues un poco como Álvaro de Bazán. Ya sabes que en el siglo XVI, cuando Álvaro de Bazán iba en una flota, el resto de barcos se venían arriba, todas las tripulaciones. Vamos con Bazán, qué malo nos puede pasar, ¿no? Pues algo parecido sucedió con Nelson a finales del siglo XVIII, y Nelson se dejó un brazo cuando iba a desembarcar. De hecho, el cañón Tigre, que me contaste que se llamaba, ¿no? Lo conservan todavía. Sí, hablando de cañones, en el Museo Militar, para aquellas personas que vengan a Santa Cruz de Tenerife, se encuentra el cañón Hércules, que participó en la de Jennings, que era en la de Jennings, que era un pedazo de, vamos, enorme, el Hércules, que ese sí repartía, pero vamos, repartía estopa como un central de los 80, ¿eh? Vamos, no, vamos, a diestro y siniestro. Pues el cañón Tigre fue dispuesto abajo en el espolón, en el antiguo puerto que estaba al lado de San Cristóbal, pero no sabemos bien si lo que le cerciona el brazo a Nelson es un tiro de mosquete o es parte de la metralla del cañón. Lo que se hizo, ¿vale? A ver, España tenía una táctica en la defensa de los puertos y los británicos caían una y otra vez. Lo que hacían era, disparaban con cañones de poco alcance, ¿no? Y lo que hacían era que los barcos se iban acercando cada vez más, viendo que los cañones no llegaban hasta una posición en la que pudieran barrer completamente el frente. En ese momento, cuando los barcos se iban acercando y poniéndose en posición, es cuando sacaban toda la artillería pesada, y a lo que hacían era, pues, barrer en abanico. Lo que hacían era que cubrían prácticamente grandes extensiones en el mar, y lo que hacía era imposible, o convertían una cortina de plomo, metralla y lo que fuera, de piedras y vamos, lo que tenían a mano, que era imposible. En el desembarco de Nelson, viendo que había fracasado la toma de la altura, que las tropas que había enviado para tomar Santa Cruz, protestaría hoy el Cabildo Insular de Tenerife, estaban siendo repelidos, y había ahí una escaramuza que él no entendía muy bien, y era porque en el Fox, un barco que iba con los pertrechos, es hundido, lo parten a la mitad, literalmente, así cuentan las crónicas, que se hunde en cuestión de segundos, y aquellos marineros quedan a la buena de Dios. Él lo que hace es ponerse a la cabeza de sus hombres e ir hacia un desembarco. En el momento, eso lo cuentan las crónicas inglesas, en el momento que él saca la espada y dice al ataque, es cuando se le cerciona el brazo, cae de espalda, sale el barco, y es el Theseus, el barco insignia. Tiene que cortar el ancla, un ancla que fue encontrado en los años 60 del siglo pasado y que se encuentra por debajo del castillo de Almeida. Se está expuesta aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la entrada de la avenida Anaga, en Francisco de la Roche. Está ahí el ancla Teseo. Tiene que cortar el ancla para acercarse. El barco sufre todo tipo de averías por los disparos que está recibiendo, para proteger la retirada de Nelson. Nelson, lo que tú has dicho, la pifia, o sea, no
no concibe que estuviera ni tan bien armada ni tan bien preparada. Nosotros cuando hablamos de los milicianos, y yo suelo contarlo, los milicianos en aquel momento no son 4 desarrapados que tú coges al lazo y lo llevas para allí. Eran gente que se preparaba militarmente, era gente como si fuera un reservista. Durante una época al año tenían instrucción militar, se les enseñaba el manejo de armas, se les enseñaba táctica, y cada uno sabía en caso de ataque sabía dónde tenía que estar. Era como si fuera un bomberos voluntarios o cualquier persona que tuviera ahora mismo, pues en una empresa, en caso de una emergencia, cada persona tiene un papel, un rol que jugar. Pues estas personas sabían lo mismo. Hay crónicas, y esto lo pueden buscar fácilmente, que eran capaces de darle a un barril flotando con un cañón de aquellos, ¿sabes? Acertar a un barril. El Nelson se jugó una baza y recibió una paliza considerable. Perdió el brazo, pero no solo eso, perdió el honor, porque hasta ese momento llegaba como invicto. Si me dejas contarte una anécdota cuéntanosla, Carlos. Vale. Yo hace un par de años, en 2018, iba con un grupo de cruceristas, un crucero que estaba aquí, en un grupo de británicos. Por cierto, eso me costó una reclamación, me costó que no volviera a trabajar más para esa empresa, pero tuve que hacerlo. En todo momento que voy caminando, eran los días previos al Gay Pride en Maspanoma. Había muchísima gente, había mucho colorido, había mucha gente que estaba yéndose hacia Gran Canaria para participar en el Gay Pride. En la parte de atrás venían pues unos señores haciendo burlas y mofas, digamos, por ese acontecimiento, por el Gay Pride, ¿no? Bueno, chistes, bromas muy pesadas. Y yo esperé la oportunidad a bajar debajo de la Plaza España e ir a donde está el castillo, donde está el cañón Tigre. Yo cuento el cañón Tigre, sí es verdad, y lo digo, lo reconozco. Tengo una satisfacción enorme cuando cuento estas cositas a británicos. digamos que es un deseo oscuro que suelo tener. Cuando bajo, empiezo a contar, y justo a mi espalda hay una reproducción de el cuadro de la muerte de Nelson en Trafalgar, en el que él está caído hacia atrás y lo recoge su segundo Boyd. Yo allí les cuento a esta gente que, según las crónicas británicas, las últimas palabras que dice Nelson cuando se está muriendo es Kashmir, ¿no? Como la canción de Led Zeppelin, que viene a significar más allá o hacia el infinito, una cosa así. Los 4 testigos que están en el cuadro, dicen que lo que le dice a Boyle es Kiss me, pésame. Entonces yo miro para ellos y le digo 2 cosas. Un capitán español de esa época no dice una cosa de esa en público, se muere con el secreto hasta el infinito. Y segundo, si hoy viviera su mayor héroe nacional, hoy estaría subiéndose en el barco para ir a Las Palmas, subirse a una carroza y celebrar el Gay Pride. Me costó un disgusto, me costó que no me pagaran aquella excursión y varias reclamaciones, pero yo le conté la verdad. Pero por la cosa patriótica, claro, que no les debió sentar del todo bien, que les comentases aquello. Bueno, vamos con el escudo de Santa Cruz de Tenerife y con su nombre completo, porque Santa Cruz de Tenerife, bueno, al final lo llamamos Santa Cruz sin más ni más, pero claro, hay un problema porque hay más Santa Cruces, ¿no? Pero cuando en España por lo menos decimos Santa Cruz, nos estamos refiriendo a Santa Cruz de Tenerife para disgusto de los palmeros, que está Santa Cruz de la Palma, pero vamos, Santa Cruz y ya está. Voy a Santa Cruz significa que te vas a las Canarias, concretamente. Si dices voy a Santa Cruz es que eres un tipo afortunado porque te vas a un lugar estupendo, pero ese no es su nombre completo. Su nombre completo ya nos lo ha anticipado Carlos, es Santa Cruz de Santiago de Tenerife, el fundacional, digamos, pero es que tiene más. En el año 1803, es decir, 5 años después, 6 exactamente, después del asalto de Nelson, Carlos IV quiso premiar a la ciudad con un nombre larguísimo y estupendo y precioso. Además, esta ciudad se llama Muy Leal, Noble, Invicta y Muy Benéfica Ciudad, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Y ya de paso, por Real Cedular les concedió el escudo actual, el que orgullosamente luce la ciudad y que tiene pues esos elementos de los que hablaba Carlos. Lo estamos viendo en este preciso instante, lo digo por si estáis en YouTube, os lo estoy mostrando ahora mismo, y si estáis en iVoox también vais a la zona de comunidad y lo veréis. Bien, tenemos el escudo de Santa Cruz de Tenerife y vemos, tú lo tendrás en la cabeza, entiendo, Carlos, sí, lo habrás visto millones de veces.
Claro, si nos damos cuenta, y si me das a explicar un poquito la heráldica del escudo. Eso es lo que quiero que hagas. Vamos a analizar el escudo para que cuando Vale, vayáis a Santa Cruz no os olvidéis nunca. Que este escudo cuenta una historia muy bonita. vale. La primera historia que vemos, lo de muy benéfica, es porque la Santa Cruz de Tenerife fue un lugar donde se envió al principio, en el principio, cuando San Cristóbal de la Laguna, en la capital, pues a leprosos y a personas que sufrían enfermedades graves, gente de la calle se enviaban hacia Santa Cruz de Tenerife, donde eran recepcionados por órdenes religiosas. De hecho, hay una plaza, hay una playa, bueno, se encuentra hoy la parada de la Fundación, ahí se encontraba la playa de la Matanza, y era porque o perdón, de la carnicería, que era donde se mataban animales para vender la carne y con ese dinero dar de comer a los pobres. Es por el hecho de que ese escudo es ovalado. No hay otra razón. O sea, las razones de los escudos ovalados son escudos religiosos, escudos a órdenes religiosas, no son a ciudades. Es el hecho ese de la idea de que Santa Cruz de Tenerife fue fundada, o sea, en su comienzo, pues fue benéfica en el sentido de que aquí se encontraban pues órdenes para proteger a los pobres. Luego tenemos pues los castillos, o sea, hay 4 castillos, y pues tenemos el castillo de San Juan, como habíamos visto, el castillo de San Cristóbal, que se encuentra en la Plaza España, castillo de Paso Alto y el castillo de San Andrés. Esos Y los castillos no tienen que ver con el reino de Castilla, sino con las defensas de la ciudad. Exactamente, exactamente. Entonces, y luego los 4, lo que serían los 4 puertos, no los 4 puertos actuales no son los 4 puertos, no son la Dársena Norte, Dársena Este, no son, sería el Puerto Caballos, que se encuentra hoy donde está el actual Palmetum y el parque marítimo. Ahí estaba uno, la caleta de Juan, bueno, no me acuerdo el nombre, donde se encuentra hoy el actual Cabildo. Ahí había otro puerto, ¿vale? Puerto de Ribera, que se encuentra donde está hoy el actual, donde atracan los ferries que conectan Santa Cruz de Tenerife con las Palmas de Gran Canaria, y el otro puerto se encontraba en Valle Seco. Esos 4 puertos son los 4 puertos de Santa Cruz de Tenerife. Luego pues tenemos la Cruz Roja de Santiago, porque fue fundada por Alonso Fernández de Lugo, que él era miembro de la Orden de los Caballeros de Santiago. De ello, hay otro sitio en Tenerife que se llama Santiago del Teide, que fue entregada digamos, fue entregado como una encomienda a los caballeros de la Orden de Santiago, que habían puesto dinero y habían participado en la conquista. Bueno, vemos el mar, ¿no? El mar que está alrededor, en el círculo central, ese mar que es el mar de Atlántico, y luego tenemos encima, en la parte de arriba de la cruz, ¿no? Tenemos la cruz de Santiago, pero también tenemos la cruz de la Conquista, que se encuentra en la iglesia de la Concepción, y en la parte alta tenemos el Teide, que es el emblema de la isla de Tenerife. Y luego pues tenemos pues, los laureles y la medalla que fue dada por Carlos IV, como tú muy bien dices. Y para aquellas personas que les gusten digamos, las curiosidades o las cosas muy raras, en el Museo de Bellas Artes de aquí de Tenerife, en la vidriera, el escudo de Tenerife sufre una variación, que es no está la corona, no está la corona real, sino la corona murada, la corona de la República, que es porque ese edificio fue construido en el año 1931. Y para aquellas personas que puedan decir, bueno, ¿por qué la corona de San Cristóbal de la Laguna es diferente a la corona de Santa Cruz de Tenerife? Bien, pues simplemente porque San Cristóbal de la Laguna fue fundada en tiempos de la reina de los Reyes Católicos, y la célula de ciudad fue dada por Juana I de Castilla, Juana la Loca, y tiene la corona de Castilla en la parte alta, y Santa Cruz de Tenerife ya fue fundada con la corona real actual nuestra.
Y luego el elemento principal del escudo, que son las 3 cabezas de león negras, además cabezas de león británico. No es nuestro león, no es el león del Reino de León, solo la cabeza con la lengua afuera y una de ellas atravesada por la Cruz de Santiago. Y eso son los 3 almirantes ingleses, Blake, Jennings y Nelson al final. Ninguno de ellos murió en los asaltos, lo cual casi fue mejor porque les dejaron tiempo para rumiar la derrota. En una derrota, fueron 3 derrotas, la más humillante de todas, la de Nelson sin ninguna duda, pero quedó vivo durante años hasta que en 1805 ya le terminaron de matar, también los españoles. Él estuvo muchos años pensando que lo de Tenerife había sido probablemente un almirante victorioso, el peor fracaso de su carrera, y lo fue sin ninguna duda. Vamos, sin ninguna duda, y ha pasado a los anales de la historia. Lo dije en el primer programa de Piratas de Canarias y lo vuelvo a contar ahora. Hay mucha gente que cuando viene a Santa Cruz de Tenerife se extraña muchísimo porque la calle Horacio Nelson es una calle muy larga y muy transitada, y la del General Gutiérrez es una calle muy, muy estrecha, muy pequeñita, que está justo detrás del Cabildo, entre el Cabildo y el edificio Olimpo. Hay mucha gente que dice, bueno, no entendemos, vamos, aparte, está la estatua de General Gutiérrez, está a la entrada de esa calle, en la calle Ángel Guimera, por donde pasa el tranvía. La gente dice, bueno, ¿cómo un héroe, Antonio Gutiérrez, que había nacido pues había nacido en Miranda del Campo, tiene una calle tan pequeñita aquí cuando hizo, y Horacio Nelson tiene una calle muy grande? Bueno, la explicación es muy fácil. Por temas de ordenación territorial, ¿vale? Por ordenación de la ciudad, la calle de General Gutiérrez es una calle de entrada hacia la carretera sur, y fue sufriendo variaciones hasta que se quedó en el pequeño tramo que tiene ahora. Antes era una calle mucho más larga, muchísimo más larga, y donde se encontraban pues edificios importantes, la aduana, correo, etcétera. Y la calle se ha quedado muy estrecha. Y la calle Horacio Nelson, esta historia fue porque un cónsul británico se queja, ¿no? Hace una queja sobre las 3 cabezas de león, ¿no? Lo que tú estás comentando, ¿no? Que, bueno, ¿qué tal? Bueno, pues así como una especie de ofensa. Y en el barrio de los hoteles, que se llama así, es donde se encontraba casi toda la población británica que vivía en Tenerife para comercio. Y al lado le ponen la calle de Horacio Nelson. Por esa calle, todos los días bajaban cabras que iban a surtir de leche, y le bajaban las lecheras por ahí para abajo, ¿vale? Para surtir a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife pues de productos que venían del campo, sobre todo de la zona de Anaga. Bajaban cientos y cientos de cabras por el camino de las lecheras. ¿Qué hacen las cabras cuando pasan por los caminos? Pues dejan sus necesidades, hacen sus cositas, ¿no? Y sobre todo pasan lo que son animales con cuernos. Y aparte de eso, en la antigua Plaza de Toros, esa calle era por donde entraban los toriles, por donde sacaban y metían a los toros. Así que la calle Horacio Nelson estaba colocada ahí aposta, se le puso por donde bajaban, pues todos los días subían y bajaban cientos de cabezas de ganado, sobre todo caprino. A mí me parece muy bien que Nelson tenga una calle en Tenerife, en Santa Cruz concretamente, porque forma parte fundamental de la historia de la ciudad. Allí en Santa Cruz hacen, además, todos los 25 de julio, todos los años, lo recrean, ¿no? El desembarco, y se visten de época, vamos, una de estas celebraciones que se ven por distintas partes de España que son muy vistosas, que da gusto verlas si es que estás por allí, porque con un pueblo que conoce su propia historia, la recuerda y la revive, es un pueblo no solo que no la va a repetir, sino que además se conoce mucho mejor a sí mismo. Y los chicharreros, en este caso, tratan de revivir eso que sucedió hace más de 2 siglos, lo cual dice mucho y muy bueno a favor de ellos. Sí, aquí hay una asociación que se llama Tertulia 25 de Julio, que hace un rescate, pues hay un rescate monumental sobre la historia no solo de Santa Cruz, sino de Tenerife y también de Canarias. Por ejemplo, ellos han tenido una idea preciosa, que es que poner diferentes monolitos donde se encontraban las diferentes defensas. Y esos monolitos están con las piedras del antiguo puerto en los tiempos de Nelson. De hecho, donde hoy baja el barco, el Fred Olsen, justo al lado donde se encuentra pues allí hay una especie de, digamos, como de toldo metálico que fue puesto para la llegada del rey Alfonso XIII en 1906. Pues allí, justo ahí en el muro, hay un disparo de bala. Allí se encuentra pues una bala
que incrusta. Pues bueno, pues ellos han rescatado todas esas cositas y sobre todo la 25 de julio, que es digamos que es una tertulia en la que hay 25 personas, 25 próceres aquí en Santa Cruz de Tenerife, cada uno en una especialidad en la que se dedican a documentar y a traer a nuestro tiempo pues retazos de aquella historia. Y luego está la gesta 25 de julio, que son pues personas que recrean vestidos con uniforme de época, tanto británico y español, pues recrean aquel ataque. Y el 25 de julio aquí pues es una escandalera porque tienen hasta cañones y todo que disparan. A mí me parece una de estas fiestas fantásticas, todas las relacionadas con la historia me gustan, y esta asociación de la que nos has hablado, que se llama, además no se llama asociación, es una asociación, pero se llama Tertulia, tal cual, lo cual es magnífico. Se llama Tertulia Amigos del 25 de julio. Tiene su propia página web para que le echéis un vistazo si es que os interesa el tema. Tiene un montón de artículos. De hecho, Carlos, antes de hacer el programa, esta misma semana me envió unos cuantos y me los estuve leyendo, pues encantado, porque están muy bien. Además, evidentemente, sí, del 25 de julio de 1797, quien más sabe es estoy convencido, la gente que está en esta asociación. Su página web es amigos25julio.com. La tenéis, tienen ahí un montón de artículos, os presentan, tienen incluso un canal de YouTube, os presentan pues todos sus conocimientos, sus reflexiones en torno a esta fecha y también en torno a la historia de Tenerife, como es lógico, las calles y demás, un montón de curiosidades. Muy bien, pues con esto llevamos ya a lo tonto pues más de una hora, pero mucho más de una hora hablando. Tú y yo nos podemos hablar, Carlos, y parece que nos han dado cuerda. Así que con esto ya vamos a ir terminando. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado hoy. A mí, sobre todo para mí, volver a la contrahistoria, que me encanta. Bueno, estas contrahistorias canarias a mí me gustan mucho. Yo en cuanto pueda me dejaré caer por allí, porque como decía antes, está empezando a apretar ya el invierno y el mal tiempo en Madrid, y vamos, que lleva toda la semana lloviendo y haciendo frío, y yo empiezo ya a fantasear con la isla de la eterna primavera, que es uno de los sobrenombres de Tenerife, por si no lo sabíais. Y no es casual, vamos, no es una exageración, como a veces ya sabéis los lemas turísticos son muy exagerados. En este caso le hace plena justicia. Es la isla de la eterna primavera porque uno llega en el mes de diciembre y se encuentra flores y 21 grados de temperatura, vamos, lo que viene siendo la primavera. Bien, pues con esto, queridos, terminamos. Ya espero que haya sido de vuestro agrado esta historia de los 3 asaltos sobre Tenerife. Es una historia que no es desconocida, ni mucho menos en Tenerife, pero sí en otras partes de España, que conocen a lo sumo los aficionados a la historia, conocen la historia de Nelson en 1797, ese asalto, pero el de Blake y el de Jennings, pues tiene uno que meterse a fondo con la historia de esta isla. Así que espero que os haya aprovechado y que al menos os sirva para, pues eso, para poneros, visitar esta página de Tertulia de Amigos del 25 de julio y buscar por ahí. Hay muchísimo. Ahí tengo bibliografía, por supuesto, en la descripción del programa, como hago en todas las contrahistorias, que podéis consultar. Muy bien, pues aquí termina la contrahistoria de hoy y ya sabéis, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.